Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Mendoza Ángeles. A continuación, les presentaré la segunda actividad titulada Estructura y función de las vías urinarias. Para dar inicio, ¿qué son las vías urinarias y de dónde a dónde se extienden? Las vías urinarias son uno de los sistemas que usa nuestro cuerpo para eliminar los productos de desecho. Se extienden desde las pelvis renales hasta la uretra. Define la anatomía de los uréteres y la fisiología de estos. Los uréteres miden entre 25 y 30 centímetros de largo, sus paredes son gruesas y su diámetro fluctúa entre 1 y 10 milímetros a lo largo del trayecto que va desde la pelvis renal a la vejiga urinaria. Como los riñones, los uréteres son retroperitoneales. En la base de la vejiga urinaria, los uréteres se curvan medialmente y pasan en forma oblicua a través de la pared posterior vesical. A pesar de que no existe una válvula anatómica en la entrada de cada uréter en la vejiga urinaria, hay una válvula fisiológica que es muy efectiva. A medida que la vejiga se llena de orina, la presión en su interior comprime los orificios oblicuos de los uréteres e impide el flujo de orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona correctamente, los microorganismos pueden desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga e infectar a uno o ambos riñones. ¿Cuántas capas conforman cada uréter? La pared de los uréteres está formada por 3 capas de tejido. La capa más profunda, la mucosa, es una membrana con epitelio de transición y la lámina subyacente, la lámina propia, tiene tejido conectivo aerolar con una cantidad considerable de colágeno, fibras elásticas y tejido linfático. El epitelio de transición se puede distender, lo cual representa una ventaja para cualquier órgano que debe adaptarse a un volumen cambiante de líquido. El moco secretado por las células calciformes de la mucosa evita que las células tomen contacto con orina, cuya concentración de solutos y su pH pueden variar notablemente con respecto al citosol de las células que forman las paredes de los uréteres. A lo largo de casi todo el uréter, la capa intermedia, la muscular, está compuesta por capas internas longitudinales y capas externas circulares de fibras musculares lisas. La cubierta superficial de los uréteres es la adventicia, una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios destinados a la muscular y a la mucosa. La adventicia se mezcla con el tejido conectivo que la rodea y fija los uréteres en su posición. ¿Qué tipo de movimientos se producen en el uréter para propulsar la orina? Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan a la orina hacia la vejiga urinaria, pero también contribuyen a ello la presión hidrostática y la gravedad. Las ondas peristálticas se pasan desde la pelvis renal a la vejiga urinaria. Varían en su frecuencia de 1 a 5 minutos según la rapidez con la que se forma la orina. Para la pregunta 5, define lo que es la vejiga urinaria y cómo se inerva. La vejiga urinaria es un órgano hueco, distensible y muscular situado en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es directamente anterior al recto, en las mujeres es anterior a la vagina e inferior al útero. Esta es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio que está por encima de la vejiga. Los repliegues peritoneales mantienen a la vejiga en su posición. Cuando se distiende ligeramente por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa. A medida que el volumen de orina aumenta, toma forma de pera y asciende a la cavidad abdominal. El sistema nervioso periférico está formado por los sistemas simpático, parasimpático y somático. El sistema simpático es el encargado de inervar al músculo detrusor de la vejiga, el cuello vesical y la musculatura uretral lisa a través del nervio hipogástrico con la noradrenalina como neurotransmisor. ¿Qué es el músculo detrusor?
Es el principal componente de la pared vesical. Se trata de un músculo liso multiunitario. En la parte inferior de la vejiga está la abertura donde comienza la uretra posterior. La pared de la uretra posterior contiene fibras de músculo detrusor mezcladas con tejido elástico. Juntos forman el esfínter vesical. ¿Cuáles son las tres capas que componen la vejiga urinaria? La más profunda es la mucosa, una membrana compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente similar a la de los uréteres. También están presentes las rugosidades que permiten la expansión de la vejiga. Rodeando a la mucosa se encuentra la túnica muscular, también llamada músculo detrusor, formada por tres capas de fibras musculares lisas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. La capa más superficial de la vejiga urinaria en las paredes posterior e inferior es la adventicia, que es una capa de tejido conectivo que se continúa con los uréteres de este tejido conectivo es el que se continúa con la de los uréteres, y en la parte superior de la vejiga urinaria está la serosa, una capa de peritoneo visceral. ¿Qué es la uretra? Y define sus características anatómicas tanto masculinas como femeninas. La uretra es un conducto pequeño que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Tanto en los hombres como en las mujeres constituye la porción terminal del aparato urinario y por ello pasa la orina. En los hombres también es la salida del líquido seminal durante la eyaculación. En las mujeres, la uretra está directamente por detrás de la sínfisis del pubis. Se dirige en forma oblicua hacia adelante y mide unos 4 centímetros de longitud. La abertura exterior del orificio uretral externo se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la vagina. La pared de la uretra femenina está formada por una mucosa profunda y una muscular superficial. En los hombres, la uretra también se extiende desde el orificio uretral interno hasta el exterior, pero su longitud y su trayecto son considerablemente diferentes. La uretra masculina atraviesa primero la próstata, luego los músculos profundos del periné y finalmente el pene, un trayecto de alrededor de 20 centímetros. La pared superficial se divide en tres regiones anatómicas. La uretra prostática pasa a través de la próstata, después la uretra membranosa es la porción más corta y pasa a través de los músculos profundos del periné, y finalmente la uretra esponjosa, la porción más larga, transcurre a lo largo del pene. Diversas glándulas y otras estructuras asociadas con la reproducción vuelcan sus secreciones en la uretra masculina. La uretra prostática recibe secreciones que contienen espermatozoides, neutralizan la acidez del aparato reproductor femenino y contribuyen a la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides. La uretra esponjosa recibe una sustancia alcalina antes de la eyaculación que neutraliza la acidez de la uretra y moco que lubrica el glande del pene durante el acto sexual. La uretra entera, pero especialmente la porción esponjosa, recibe moco durante el acto sexual o la eyaculación. Define qué es la orina y cuál es su composición. Se entiende como líquido acuoso, transparente, amarillento, de color característico, secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. El agua representa alrededor del 95% del volumen total de la orina. El 5% restante consiste en electrolitos, solutos derivados del metabolismo celular y sustancias exógenas como los fármacos. Los solutos típicamente presentes en la orina son los electrolitos filtrados y secretados que no se reabsorben, la urea, la creatinina, ácido úrico, urobilinógeno y pequeñas cantidades de otras sustancias como ácidos grasos, pigmentos, enzimas y hormonas. ¿Qué es la micción y el reflejo de la micción? Describe el proceso que este reflejo sigue. La emisión de orina de la vejiga urinaria se denomina micción.
La micción se produce por una combinación de contracciones musculares voluntarias e involuntarias. Cuando el volumen de orina en la vejiga urinaria excede los 200 a 400 mililitros, la presión en su interior aumenta en forma considerable y los receptores de estiramiento de su pared transmiten impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos impulsos se propagan al centro de micción de los segmentos S2 y S3 y desencadenan un reflejo medular llamado reflejo de la micción. En este arco reflejo se propagan impulsos parasimpáticos donde el centro de la micción a la pared vesical y el esfínter uretral interno. Los impulsos nerviosos provocan la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno. Simultáneamente, el centro de la micción inhibe a las neuronas motoras somáticas e inervan el músculo esquelético. En el esfínter uretral externo, la micción tiene lugar gracias a la contracción de la pared de la vejiga urinaria y a la relajación de los esfínteres. La represión de la vejiga provoca una sensación de plenitud que inicia un deseo consciente de orinar antes de que realmente ocurra el reflejo de la micción. A través del control aprendido del esfínter uretral externo y de ciertos músculos del suelo pelviano, la corteza cerebral puede iniciar o demorar la micción por un periodo limitado. Eso es todo. Muchas gracias.